Hola, hola, soy Ricardo y les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, un lugar para apasionados a la literatura y que disfrutan de irse en bla. Hoy les traigo el primer video de una serie que pretendo dedicar a todos los premios Nobel que pueda abarcar. El único galardonado de la lengua árabe a la fecha es Naguib Mahfouz, en 1988, y su país es Egipto. Hoy comentamos su libro Entre dos palacios de 1956. Naguib Mahfouz nos desafía a vivir los días y las noches, lo público y lo privado, de una familia de clase media en la ciudad del Cairo, en el Egipto de entre 1917 y 1919. Nos sumerge en la cotidianidad del habitar, en un país que en ese tiempo fue un protectorado de Inglaterra, y acompañamos a la familia musulmana Abu al-Jawad, que sin duda es un desafío exquisito. Sus protagonistas son los miembros de esta familia: el señor, el padre, Ahmad Abu al-Jawad, su esposa, Amina, sus tres hijos, Yassin, hijo de un matrimonio previo, Fahmi, el estudiante de Derecho, Kamal, un niño de 10 años, y las hijas, Yadiga, o Jadiga, la fea, ¿cierto? Pero que con su lengua mordaz, en cierta forma, nos entrega mayor perspicacia para entender las reales sospechas y consecuencias de las acciones que están pasando a su alrededor. Y Aisha, que en cierta forma solamente es bella. Los Abu al-Jawad son una familia con valores tradicionales, más de lo que se podría pensar. El libro es narrado en tercera persona y su primer capítulo es dedicado a Amina, la madre. Estremece el corazón entender su posición. A medianoche ella despierta, ve sin ser vista hacia las calles dentro de las celosías. Vive acorde al itinerario del Señor, aguardando por su llegada. Se pone, cierto, a preparar la lámpara de gas que iluminará los pasos del Señor, su baño, su ropa, su comida, su descanso. Cuando éste llega, lo despoja de sus ropas cuando él le da las señales, ¿cierto? Extendiendo sus brazos, le retira la parte superior. Tiene nombre raro, así que no me pregunten cómo era el nombre de la túnica. Cuando él da las señales, ella se mueve. Ella espera arrodillada, silenciosa y sin mirarle a la cara hasta que él le dirija la palabra. Momento que ella esperaba con ansias, porque el Señor, animado por los efectos de la fiesta, ¿cierto? El alcohol, era el único momento donde él podía explayarse con ella, con el único momento en el que quizás hablaban. El Señor se quejó de los australianos que abusaban de la gente, se quejó de cómo los precios subían y subían por la Primera Guerra Mundial. Este hábito de trasnochar, Amina, hija de un sheij, un líder religioso, un tipo de sacerdote, no lo aceptó desde siempre. Una vez en su primer año de convivencia, se le había ocurrido manifestar una especie de protesta educada ante su continuo trasnochar. Como respuesta, su esposo la cogió por las orejas y dijo levantando la voz en tono tajante: «Yo soy un hombre, el Señor absoluto, y no acepto ninguna observación sobre mi conducta. Lo único que tú tienes que hacer es obedecerme y ten cuidado, no me obligues a corregirte». Se dedicó a obedecerle con tal abnegación que llegó a aborrecer hacerle cualquier reproche a su costumbre de trasnochar, incluso en su fuero interno. ¿Acaso no había vivido con este esposo y sus defectos durante un cuarto de siglo? Y de su relación habían florecido unos hijos que eran la alegría de su vida, y un hogar rebosante de bien y bendición, y una existencia fértil y feliz. Los celos carcomieron sus entrañas y fue con la pena a su madre, en coche y acompañada del Señor, porque ella nunca puede abandonar la casa ni ser vista. La madre le contestó que agradezca que el Señor no se hubiera casado más veces, con 2 o 3 o 4 a la vez, como el padre de él había hecho. Porque claro, en la sociedad musulmana es posible tener más de una esposa, siempre y cuando se tengan los medios para mantenerlas holgadamente. ¿Es posible hoy en el presente? Y sí, lo es. El Señor se comporta en casa con seriedad y dureza hacia sus hijos y esposa, pero en público entre sus amigos es el alma de la fiesta. Jovial, toca con maestría el adufe, que es un tipo de pandero, canta, es un seductor, mantiene relaciones amorosas con cantoras. ¿Cómo pasa esto, cierto? ¿Cómo un señor, cierto, que mantiene con rigidez su espacio privado llega a ser tan fiestero en una religión como el Islam, ¿cierto? Fue Yassin, el hijo mayor que trabajaba como funcionario, el primero en darse cuenta de esta doble cara, de esta hipocresía, ¿cierto?, que el padre llegaba a tener. Él estaba en una casa, una tañedora de laúd,
que es integrante de una banda musical, y ve al padre por la rendija de una puerta, sonriendo, medio desnudo, cantando, con la cantora de la banda. Su madre adoptiva, engañada, su padre, un pecador. ¿Qué pensó Yacine ante esta situación? Cualquiera se indignaría, ¿cierto? Pero él se alegró, celebró la vida, se propuso ser como él. Por fin podía entender a su padre que era tan severo, ¿cierto? ¿Cómo podía llegar a sobrevivir? Entonces esto es fundamental, es decir, en vez de reprochar estas actitudes inmorales, él las celebra porque son posibles de imitar. En esta conversación con su hermano menor, ¿cierto? Se puede entender cómo un ferviente creyente también tiene el derecho de disfrutar lo mundano. He empezado a comprender totalmente la postura de mi padre. Y comprendo que es lo que ha hecho de él ese hombre desenfrenado que corre siempre detrás del amor. ¿Cómo podría soportar un único manjar durante un cuarto de siglo cuando a mí me ha matado el aburrimiento a los 5 meses? Fami responde. Cierto que él es como el más inteligente, en teoría. Aún en el supuesto de que tu queja sea producto de una miseria propia de la naturaleza humana, la solución que tú propones, pensó, mejor no decirlo porque es ilógico decir antinatural, se aleja de la religión. Yacine responde: la religión apoya mi punto de vista y signo de esto es que permite el matrimonio con 4 mujeres, aparte de las esclavas con las que se llenaban los palacios de los califas. Esta actitud es reflejada cuando las personas, ¿cierto?, prefieren quedar bien afuera de la casa, ser el simpático, el buena onda, pero no dentro de ella. Este uso maquiavélico de la religión, que se amolda, ¿cierto?, a las necesidades personales, obviamente representa el carácter hipócrita que tienen las creencias. Vi una semejanza en esta conversación, en esta forma de argumentar que tenían los personajes, que me rememoraron un poco a la forma de hacer lo que tenían los cristianos, ¿cierto? La lógica católica muy común en Latinoamérica. En especial cuando uno es niño no entiende mucho, uno pregunta cosas y siempre te amoldan la Biblia de una manera que uno, no entiende, pero acepta. Todos somos más cuerpos que moral, ¿no es así? Y siempre hay una forma de reconciliar todo, aún en la religión. Dios dirige nuestros destinos, alabado sea Dios y sus designios. Hay algo reconfortante en pensar que hay un ser supremo en todo momento y que decidirá lo mejor para todos nosotros. El final, que es una tragedia familiar a la que no voy a referirme, es en cierta forma recompensado porque estos creyentes tienen un aire manso, ¿cierto?, sensato, de quienes poseen una fe incontrastable en el destino ultraterreno del hombre. Se nota por tanto el esfuerzo constante del autor de mostrarnos a la familia como una familia creyente, devota. Rezan la Fátiha, van a la mezquita, recitan el Corán, usan palabras grandilocuentes para expresar la unicidad de Dios y lo majestuoso de su voluntad. No sé si esto sea una exageración para expresar irónicamente la sociedad egipcia, o quizás es verdad. En Chile, por ejemplo, o no sé si todos, pero casi todos se refieren a sí mismos: soy cristiano, soy creyente, pero a la chilena. Es una forma de mezclar todo para estar cómodo. Bueno, ¿y cómo estoy? Bien, gracias a Dios. Ah, ¿eres creyente? Sí, soy creyente, por tanto, buena persona. Ah, ni me preguntó cómo estaba yo. ¿Y entonces vas a la iglesia los domingos a cantar y weá? No soy nada fanático, si no te voy a invitar nada a la iglesia los domingos. ¿Cómo se te ocurre? Tú cachai, pues creyente, pero a la chilena. Oye, entonces vamos a carretear, pues. ¿Estás soltero, no? Así nos tomamos, nos fumamos un hachís, pero obvio, por loco. Todos son víctimas de esta doble moral del padre. Tienen, ¿cierto?, un continuo miedo de importunar a sus deseos o resignados a los mismos. Los pequeños y diversos acontecimientos familiares se magnifican ante nuestros ojos externos, ¿cierto?, occidentales, donde todo dentro de esta cultura, que parece tan extraña, tan cerrada, es sorprendente. Los personajes en cierta forma no son odiables porque son producto de su época. Aisha, la hermana menor, es requerida por distintas familias para casarla. Es el padre quien dice que no, porque ella no se podría casar
antes que la mayor. Y en un momento, ¿cierto? Cuando llega una petición, él se pregunta, ¿pero alguien la ha visto? Es que mi hermosa hija se ha mostrado a través de la rendija, ¿cierto? De la celosía a alguien afuera de la casa. Todos niegan ese hecho, en especial a Mina, la esposa. Esto me sorprendió porque hay solo una forma que una mujer pueda casarse: ser requerida por el prometido mediante casamenteras o su misma madre. Ellos no pueden verla hasta casarse. Entonces, ¿cómo saben de su existencia, cierto? La única respuesta es los rumores. Entre amigos, familiares, susurros quizás intencionados que les dicen si son bellas y o inteligentes. Una vez casadas, las mujeres cambian de familia. Es el caso de las hermanas que suben de clase social y dejan de trabajar. Pueden relajarse dentro de los lindes de su casa. El padre reflexiona para que vean como este desprecio, amor que se tiene con la mujer. ¿Qué puede hacer una muchacha débil frente a un hombre extraño, lejos de la custodia de su padre? ¿Qué va a hacer de su destino si él la repudia un día, muerto su padre, y se refugia en casa de un hermano para vivir la vida de los pares? Que Dios nos guarde. Apreciar el significado de ser mujer en esta sociedad es magistralmente mostrado. Son una clase social ínfima, sin derecho ni respeto por parte de los hombres. Kamal, el pequeño niño de 10 años, hincha su pecho al salir de la casa cada mañana rumbo a su escuela básica, ¿cierto? Primaria, porque sus hermanas y madre no pueden. Las mira, ¿cierto? Con una cierta satisfacción. Y es común del padre llamarlo hijo de perra cuando le pregunta sobre sus deberes escolares, si es que él los ha realizado o no. En un momento, en uno de los puntos cruciales, ¿cierto? Yacine, el hijo del hermano mayor, viola a la sirvienta de la casa. El padre lo casa para saciar sus apetitos. No lo demanda ni lo castiga, lo casa. Ok. Y luego, una vez casado, va y se viola a la sirvienta personal de su esposa. Y esta le hace pedir el divorcio. Entonces Yacine reflexiona enojado. ¿Qué ambiciona cualquier mujer aparte de la casa conyugal y la satisfacción sexual? Nada. Son animales domésticos y como tales han de ser tratadas. Mal. Es Fahmy, el segundo hijo, el que estudia Derecho en la Universidad del Cairo, quien nos entrega la conexión con los hechos históricos de la época, porque fue en su facultad donde se inicia la revolución. Esta revolución es consecuencia directa de la ocupación inglesa de Egipto desde 1882 y por tanto el país buscará su independencia. Saad Zaghloul, líder del partido político Wafd, que significa delegación, fue exiliado cuando solicitó asistir a la conferencia de paz de París que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Ahí, Saad quería solicitar la independencia de Egipto hacia todo el mundo, pero Francia e Inglaterra terminaron repartiéndose el ex imperio turco otomano, e Inglaterra reafirmando su poder sobre Egipto. ¡Viva Saad! ¡Viva la independencia!, gritó Fahmy y sus compañeros. En los días siguientes muchos más se sumaron a la huelga hasta que el país se detuvo por completo. La ocupación británica reprime a la población a punta de disparos, toques de queda, trabajos forzados, irrumpen y fragmentan la rutina familiar. La sociedad estable pero injusta transita y busca la liberación de Saad. Los británicos lo liberan con la esperanza de calmar los ánimos, pero fue todo lo contrario. La historia termina con una tragedia familiar, pero en Egipto se inicia una monarquía parlamentaria y nuevos conflictos con los ingleses. Naguib Mahfouz hasta entonces no era muy conocido fuera del ámbito de la cultura egipcia, pero el premio Nobel hizo que se tradujeran sus obras en todo el mundo. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El Nobel o su reconocimiento? Muchos podremos decir del carácter político que tiene el Nobel, ¿cierto? Donde este comité de la Academia Sueca parece excitarse con cualquiera que llegue a criticar los enemigos de la democracia, ¿cierto? O cualquiera que no pertenezca a este mundo occidental. Es por eso que ahí hay un interés político, quizás. En el discurso que da al recibir el premio dice que la lengua árabe es la verdadera ganadora y también plantea una pregunta. ¿Cómo es que el hombre que viene del tercer mundo encuentra la paz mental para escribir historias? Tiene proclamas de paz. Que el primer mundo no sea un mero espectador de la miseria. Que salve a los esclavos en el sur de África, ¿cierto? En el apartheid. A los hambrientos de África, que salva a los palestinos de las balas, la tortura, pero también a los israelíes de profanar su gran herencia cultural. Y a todos los endeudados de las rígidas leyes de la economía.
¿Dónde pueden los gemidos de la humanidad encontrar un lugar para resonar si no es en tu oasis de civilización? El libro está tan bien narrado que uno se siente dentro de esa casa, dentro de sus paredes. Eres parte de la familia y casi llegas a entender las férreas leyes musulmanes, casi llega a comprender las decisiones autoritarias del padre, por el bien, la seguridad, el honor. Se siente, se palpa, son reales. Eso en el libro es excelente. Si comienza la lectura de este libro, puede que se te haga tediosa las muchas palabras en cursivas que hay sin traducir, porque simplemente no hay traducción. Palabras, ¿cierto? Como títulos honoríficos, comidas, parte de vestimenta, la casa, la oración y los versículos del Corán que se llaman suras o aleyas, entre otras cosas. Si bien al final del libro hay un glosario, hay muchas otras palabras que yo no las puedo ni siquiera encontrar en internet. Entonces, eso es un punto que dificulta quizás la lectura. Las afirmaciones extremas de la identidad individual suelen ser síntomas de que la persona existe aprisionada, en vez de manifestaciones de su independencia. Los musulmanes, o cristianos, o nacionalistas, capitalistas, comunistas, los que son fanáticos de algo en extremo, como adolescentes que exageran sus rasgos, pueden vivir encarcelados en la estrechez de sus creencias. La literatura nos saca de ahí. La fantasía, la ciencia ficción, los poderes y los mundos ocultos de los libros juveniles. Buscamos muchas veces magias y objetos futuristas para sorprendernos. Pero acá, ¿cierto? En el mundo real, tenemos otros universos, un racimo de mundos tan difícil de desgranar, pero tan ricos, llenos de historias y paralelos que sin duda dibujarán todo lo que creías conocer. Muchas gracias por mirar el video, espero hayan podido apreciar algo de las explosiones internas que me trajo este libro, una mirada entre la cerradura de las sociedades que muchas veces sentimos tan lejanas, pero que continuamente vemos que explotan, ¿cierto? Como la última revolución egipcia en el año 2011, si algunos recordarán, o lo que ocurrió hace poco, ¿cierto? La crisis de Afganistán, cuando las tropas estadounidenses desalojaron. No es necesario que usted lea el libro para comentar porque ya vieron este video. ¿Qué sienten ustedes de las sociedades, ¿cierto? Donde se cree en el Islam? ¿Qué conexiones pueden ver con nosotros? ¿Qué prejuicios se confirmaron o se alejaron? ¿Qué literatura árabe pueden recomendarnos? Conversemos en los comentarios. Les agradezco a todos los me gusta, las suscripciones, el compartir, ¿cierto? Este video que será parte de una serie que analizaremos premios Nobel de literatura, ¿cierto? De una serie que analizaremos de premios Nobel de literatura. Así que nos vemos en el siguiente video de libros y trascendencia. Salud.